Mis queridos hermanos, les deseo el día de hoy un buen día. Quiero compartir con ustedes hoy un tema interesante que tiene que ver con todas esas situaciones que podemos pasar en nuestra vida, en donde de pronto hay esos altos, donde hay abundancia, o de donde pronto hay un bajo y hay escasez. Y algunas personas me dirán o pensarán en este momento que toda su vida han tenido escasez. Otras personas pensarán, bueno, yo siempre he estado en abundancia, pero no escapamos de esas situaciones porque estamos en esta vida terrenal en donde pueden suceder muchas cosas y lo que hoy puede estar bien y puede haber abundancia, mañana puede ser distinto y a lo mejor las cosas no salen tan bien y hay escasez. Pero realmente de lo que se trata el día de hoy es cuáles son las bendiciones que nosotros buscamos o cómo buscamos nosotros las cosas. Y por eso he titulado esta prédica de hoy Buscando la bendición de Dios. Buscando la bendición de Dios. Porque a veces queremos buscar nosotros el progreso, queremos nosotros prosperar, queremos nosotros salir adelante por nuestras propias condiciones como seres humanos, por nuestros conocimientos, por la sabiduría, por nuestra fortaleza, por la capacidad, por el ímpetu, por toda esa altivez que muchas veces se genera en nosotros como seres humanos cuando nos creemos poderosos. Y realmente el único poderoso, omnipotente es Dios. Y hoy les hago esta aclaratoria porque no podemos andar en el mundo buscando las bendiciones del hombre, sino buscando las bendiciones de Dios. A veces creemos más en una persona que nos puede dar prosperidad o que nos puede ayudar a conseguir la prosperidad que en el propio Dios, cuando esa persona, por muy próspera que sea, igual está sujeta a cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hoy en esta prédica, buscando las bendiciones de Dios, buscando la bendición de Dios, quiero hacerles una historia, traer, digamos, a ustedes una historia de la Santa Biblia, de nuestra palabra, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Si ustedes lo buscan, el libro de Job en el Antiguo Testamento, nos habla de un hombre creyente en Dios que tenía muchas posesiones, tenía esposa, tenía hijos, tenía ovejas, tenía camellos, tenía riquezas en todos los sentidos. Y un día Satanás le habla a Dios haciéndole ver que en la tierra no existía hombre que pudiera ser fiel a él ante las calamidades, ante las situaciones difíciles. Y Dios le dijo que sí, que Job, le mencionó a su hijo, a Job, creyendo en la fe de Job. Y entonces Satanás quiso ponerlo a prueba. Y Dios se lo permitió, solo que le dijo que no le quitara la vida. Y efectivamente así fue. Job, por obra del maligno, perdió a su esposa, perdió a sus hijos que fallecieron, perdió sus tierras, perdió sus ovejas, sus camellos, todas sus potestades, todas sus propiedades, e incluso fue afectado por una peste. Y en todo momento, obviamente, como hombre, como ser humano, en algún momento que su fe tendía a debilitarse,
Más aún cuando escuchaba a otros que de pronto le hacían ver de que qué hacía creyendo en Dios si Dios le había, no había permitido que le sucedieran todas estas cosas. Pero realmente Job, a pesar de todas sus vicisitudes y de que puso su vida en manos de Dios para que tomara la decisión de tomar su vida incluso, al final de ese proceso, en este caso Jehová Dios vio en Job que se mantuvo en su fe y se puso en sus manos, lo que dejó claro que existía fe, que existía un hijo que sí creía en Dios, independientemente de las circunstancias que pudiera atravesar. Y efectivamente Dios lo sacó de ahí, de esa situación, lo sanó, lo prosperó, lo multiplicó, le dio esposa, les dio hijos, hijas, y lo llevó adelante con muchas más cosas de las que podía tener anteriormente. Y es importante tocar este punto y este ejemplo, porque uno mismo en su vida da testimonio, así lo hago ver, que una cosa fue mi vida cuando estaba pensando que yo solo lo podía hacer todo con mis capacidades, con mis conocimientos, con mi sabiduría, pero no estando en el camino del Señor. Pasé por tribulaciones, por situaciones difíciles, y tuve mucho y no tuve nada. Pero solo Dios en el camino, en sus caminos, cuando decidí realmente buscar las bendiciones de Dios, la bendición de Dios y no de la del hombre, cuando decidí tomar su camino, tratar de vivir dentro de su evangelio, tratar de escuchar y ver lo que Dios quiere de nosotros en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, reconociendo que somos pecadores porque somos de la carne, pero en esa lucha todos los días, aferrado a Dios para que Él nos dé la fortaleza de librarnos de las tentaciones y haciendo todo el esfuerzo para perdonar a aquellos que nos ofenden, como esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Es cuando aprendes realmente que puedes vivir una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida en amor, con gozo en tu corazón, con esa llenura de Dios que es el que te puede dar lo que no vas a conseguir en el mundo, pero también recibiendo esas bendiciones de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, con tu hijo, con tu hija, que definitivamente te hacen saber que Dios está presente en tu vida. Y ese Dios es para todos, no es para mí, ni para el pastor, ni para todos aquellos, no. Ese Dios es para todos aquellos que decidimos realmente ponernos en sus manos, en su camino y buscar la bendición de Él. Entonces quise hacerles ese pasaje para llevarlos a las Santas Escrituras, a ver un poco qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando vemos en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, en sus capítulos 4, versículos 11 al 13, nos dice lo siguiente. Pablo, en este caso el apóstol Pablo, hablando de los filipenses en su carta, le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, después de haber tenido todo, digamos, bienes,
venir de una buena, digamos, posición, no estaba en los caminos del Señor. Por el contrario, el apóstol Pablo en algún momento fue quien perseguía a los cristianos, hasta que sintió la presencia de nuestro Señor con su Espíritu Santo y fue tocado profundamente en su corazón y en su mente. Y dedicó toda su vida, el resto de su vida, a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa gran comisión. Entonces, es importante que cuando pasamos estas situaciones y estamos en manos de Dios, buscando su bendición, vamos a poder soportar todos esos tiempos. El día bueno lo vamos a poder disfrutar. Y el día que no es tan bueno, lo vamos a poder afrontar. Cuando tengamos mucho, lo vamos a disfrutar. Y cuando tengamos poco, vamos a poder sobreponernos a esa situación. Y lo vamos a disfrutar. Disfrutar las pequeñas cosas, los pequeños logros, lo bonito, el amor, los sentimientos, la presencia de nuestro Señor, que es lo que nos hace ver realmente cuál es el sentido de nuestra vida. Pero también tenemos que aprender a que a veces cuando se nos presentan circunstancias difíciles o hay tribulaciones o tenemos duda de cuál debe ser el camino que debemos seguir, muchas veces, como lo decía anteriormente, nos basamos en nuestras propias capacidades, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra preparación, nuestra fortaleza, nuestro valor. Y a veces escuchamos a otras terceras personas que consideramos que pueden ser inclusive superiores que nosotros por lo que han logrado en la vida. Pero la importancia está en que nosotros podamos escuchar, ver, sentir la orientación de Dios. Pero para nosotros poder lograr tener esa orientación de Dios, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que buscar a Dios para tener su orientación, para tener su guía, para que Él nos dé la sabiduría para ver las cosas, más allá de lo que podemos ver a simple vista, sino lo que nosotros no podemos ver. Porque el Señor nos va a develar lo que está oculto y nosotros no podemos ver. Pero también nos va a dar el discernimiento para poder tomar la decisión más acertada. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nos ponemos en oración. Debemos ponernos en oración. Entonces, cuando nos ponemos en oración y oramos al Señor, es importante en esa intimidad con Dios, en ese momento a solas con Dios. Yo no estoy llamado a orar delante de todas las demás personas, lo puedo hacer, pero la intimidad con Dios la voy a tener en el momento en que yo me encuentre a solas con Él. En ese momento, en ese aposento santo, en tu cuarto, en tu sala. Muchas veces personas lo hacen inclusive hasta estando a solas con Dios, en su carro, o en cualquier sitio donde tú puedas orar, donde puedas sentir tú esa paz que te permita tener la presencia de Dios, para que Él traiga a tu mente esos pensamientos, la guía y te dé a ti claridad de lo que vas a hacer. Y luego orar, que no es más que hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, para plantearle lo que nos está sucediendo o lo que estamos viviendo o la situación que se nos avecina, para que Él nos dé entonces la guía, la sabiduría, el discernimiento, el valor, no esperando que Dios sea el que resuelva todas las cosas por nosotros, sino también nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para hacer lo que nos corresponde, tomados de las manos de Dios, lógicamente, para lograr lo que queremos. Y en esa oración, que no es más que hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, le pongo
otro pasaje bíblico donde están las promesas que dio Jesús, nuestro Salvador. En el libro de Jeremías, en sus capítulo 29, en sus versículos del 11 al 13, dice, porque yo, dice Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, Él sabe lo que nosotros queremos, mejor que nosotros mismos, en el propio fondo de nuestro corazón. Pero también Él sabe qué es lo que está por venir y cuál es el futuro que te puede esperar, depende del camino que tomes y de mano de quien lo tomes. Porque si lo tomas de la mano de Dios, de la mano del Señor, será para bien. Y tú lo verás en el tiempo. Lo verás en el tiempo, porque al final, si Dios, si Jehová, si nuestro Señor Jesucristo, que vino para nuestra salvación a la tierra, ve que lo que tú le estás pidiendo viene de tu corazón, es real, es verdadero, lo sientes, entonces vas a ser escuchado. Pedid y se os dará. Porque nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra hecho hombre, para nuestra salvación, vino a dar su vida, vino a predicar la palabra de su Padre, vino a dar su vida, vino a dar testimonio de vida cuando resucitó entre los muertos al tercer día después de haber sido crucificado. Pagó con sangre nuestros pecados para nuestra salvación. Y aún siendo crucificado, antes de entregar su alma a su Padre, le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué profundidad en lo que puede significar la palabra perdón. Y es de allí donde nosotros tenemos que partir para poder comenzar a perdonar. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Nos enseñó la fuerza del amor, la importancia del amor. De amarnos los unos a los otros. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes conocen a nuestro Señor Jesucristo y ya caminan en sus senderos tomados de la mano del Señor, pero otros no lo conocen. Y yo quisiera invitarlos el día de hoy a hacer una oración para aceptar a nuestro Dios, a Jehová, a Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro único Dios, para que Él pueda entrar en nuestras vidas, para que podamos convertirnos en esos hijos de Él, para su gloria, para nuestra salvación. Y esa oración dice, Señor Jesucristo, te reconozco como único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Lo pagaste con sangre. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé.
Y te pido que seas tú limpiándome con esa sangre, Señor. Que seas tú convirtiéndome en una nueva criatura, dándome una nueva vida en la cual me guíes tomado de tu mano por el bien y la justicia, para que algún día, Señor, pueda mirarte a tu rostro y vivir en el reino de tus cielos, en tu compañía. Amén. Hermanos, les deseo un feliz día, que Dios les dé sus bendiciones y que les prospere sus vidas a todos y cada uno en el lugar donde estén. Y que en su vida reine el amor, la paz y el gozo en su corazón. Dios les bendiga.